Ya. Bueno, buenos días a todos. Hay una frase de San Agustín que yo creo que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo conmigo y con él, que dijo en una ocasión: si crees lo que te gusta del Evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, no crees en el Evangelio, crees en ti. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Ese va a ser el tema nuestro hoy. ¿Cuántas personas conocemos en nuestra iglesia así, no? Que ves que cogen algo del Evangelio, lo que les gusta, hacen su propio evangelio a su medida, y lo que les demanda quizás un poco más de esfuerzo, pues no les interesa. Pasan un poquito de él, ¿no? En Filipenses capítulo 1, que sabéis que es lo que nos toca el tema, y hoy vamos a hablar del Evangelio, versículo 27, que ya no lo sabemos de memoria, lo repito, vuelvo a leerlo. Pablo le está diciendo a su amigo filipenses: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y estos sermones atrás, seguro que van 9 sobre el capítulo, sobre el versículo 27 de este capítulo 1, al menos 6 de ellos he dedicado al tema de la unidad. Y yo creo que he intentado, no sé si lo habré conseguido, eso es, tenéis que vosotros decirlo, si he podido contestar algunas de las interrogantes que nos hicimos en su momento. ¿Hemos sido llamados todos a la unidad o solo unos pocos? Bueno, simplemente para contestar esa pregunta, que en su momento dedicamos todo un sermón, leeré en San Juan 17:21 que Jesús decía: para que todos sean uno. Y es todo. La unidad no es solo de unos pocos. La iglesia no solo la componen unos cuantos, los que más asisten, son todos. Repito, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es curioso que la credibilidad del mundo en cuanto a Cristo dependa de nuestra unidad. Dios nos haya dejado aquí en la tierra. Le gustaría que estuviésemos con Él en el cielo, y a nosotros más, pero Él nos ha dejado aquí en la tierra por un poco de tiempo, por un espacio de tiempo, para que en unidad demos a conocer su gloria a las personas que nos rodean. No hay otro fin, no hay otro fin. Hemos sido llamados todos a la unidad de la Iglesia, con este fin. Contestamos esa pregunta en su momento bastante bien. También nos hacemos otra pregunta: ¿cuál debe ser la base de nuestra unidad? ¿En qué basamos nuestra unidad? Si Dios nos dice Jesús nos dice que debemos de estar unidos para ser testigos de Él en este mundo, para mostrar su gloria en este mundo, ¿cuál es la base de nuestra unidad? Bueno, dijimos que la base de nuestra unidad debe ser el amor de Cristo.
Y resumo ese sermón en su día con un versículo, San Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado primero, que también os améis los unos a los otros. Eso, la base de nuestra unidad es el amor de Cristo en nosotros. No hay otra forma de tener una unidad. Creedme. ¿De dónde emana nuestra unidad? Debe de emanar del amor de Cristo. También contestamos otra pregunta. Fueron seis sermones los que dediqué para el tema. ¿Cuáles son las causas que rompen la unidad en la Iglesia? Bueno, ya hablamos mucho de las personas, las actitudes, las causas que pueden traer división a la Iglesia. Y cómo debemos de estar atentos. Ya dedicamos bastante tiempo al tema. Y el último sermón, que no sé cuánto hará, un mes o cosas así, nos dedicamos a la última parte de la unidad, que hablamos también de cómo podemos nosotros contribuir, cada uno de nosotros, a la unidad de nuestra Iglesia. Y ya hablé bastante sobre los dones, sobre pautas que nos enseña la palabra y sobre algunos consejos que di para poner nuestra unidad en práctica, ¿no? Y así, ayudar a mantener la unidad de la Iglesia, ¿no? Porque la unidad ya la tenemos, que es en Cristo Jesús. El título común para todo el versículo 27 que he estado utilizando estos 9 sermones era preparándonos para el combate. Y el subtítulo que utilizamos para la unidad, si recordáis, era trabajando por la unidad. Ahora empiezo otra nueva sección. Vamos avanzando en el versículo 27 y el título que le he puesto a esta nueva sección es Defendiendo unidos el Evangelio. Vamos otra vez al texto de 1.27. Al final del texto, cuando decíamos que Pablo decía a los filipenses que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, dice, combatiendo, el verbo en gerundio, combatiendo, unánimes. Hemos hablado de la unidad un montón, porque si no estamos unidos, poco vamos a combatir. Vamos a hacer nuestra guerra cada uno por su sitio y vamos a fracasar seguro. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces nos vamos a dedicar ahora a ver el combate. Y cuando entré en el versículo 27, vi tanta enseñanza, tanta potencial, que no quise pasar de puntillas por él, ¿no? Entonces lo estoy machacando bien, ¿no? Y en esta nueva sección, que yo creo que es la última ya, de Defendiendo unidos el Evangelio, pues yo creo que hay unos temas muy interesantes, ¿no? Veremos cosas como ¿qué es el Evangelio? Que yo creo que muchos no lo tenemos muy claro. Y para entender qué es el Evangelio, tenemos que ver antes qué no es el Evangelio. Que algunos tampoco lo tenemos muy claro, ¿no? Si vamos a combatir es porque hay una guerra o hay un enemigo. Bueno, vamos a identificar los enemigos del Evangelio, porque vamos a luchar contra ellos, vamos a combatir. Bueno, si no nos atacan, nosotros no atacamos, más bien defendemos, ¿no? El Evangelio, la fe del Evangelio, como dice el texto, ¿no? Bueno, si vamos a defendernos y en algún momento hay que hacer un contraataque, ¿de qué armas disponemos los creyentes para combatir en contra de los enemigos del Evangelio? Todo muy interesante, ¿eh? Yo me meto allí en el despacho y he hecho horas y horas y horas viendo todos estos temas, ¿no?
etcétera, etcétera, etcétera. Creo que va a ser muy, muy interesante. No sé cuánto tiempo tendremos, porque como tenemos el tiempo, daros cuenta que ya son casi cuartos y no he empezado, ¿no? Pablo nos dice, en esta carta se lo dice a los filipenses, pero entendemos que es para nosotros también, o nos podemos aprovechar de su enseñanza, que la vida cristiana no es un juego, no es un juego donde pasamos el rato o el tiempo entretenidos en nuestras cosas, decimos que somos cristianos, pero vivimos nuestra vida y no sabemos nada del Evangelio, ni queremos defenderlo, ni nos interesa mucho defenderlo, y esa no es la vida cristiana. Precisamente aquí en Filipenses, Pablo está diciendo, amigos, la vida cristiana es un campo de batalla, es un campo de batalla. Y en la manera que nos impliquemos, así la viviremos. Podemos estar en la retaguardia y viendo la pelea de lejos y no implicarnos. Pero Pablo dice, no, yo he sido llamado a la defensa del Evangelio y vosotros también. Imitarme, ¿no? Mira el versículo 27. Perdón, el versículo 17. Segunda parte, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? Pero hasta llegar a este versículo 27 donde nos encontramos, Pablo ha querido dejar una idea muy clara, muy clara, muy clara, muy clara. Y yo creo que aquí es donde hace una pequeña criba en la iglesia. Versículo 1 y 2, siempre en el capítulo 1. Dice, bueno, lo tengo aquí, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. Esto me llamó a mí mucho la atención, ¿no? Porque esta carta no iba dirigida a toda la ciudad de Filipos, ni iba dirigida a los simpatizantes, a la gente curiosa que quizás asomaba por la iglesia, o a los judíos que pasaban de paso y llegaban allí a ver lo que se hacía. Pablo dice que está dirigida a los santos en Cristo. ¿Es para ti esta carta? ¿Es para ti esta carta? Gracias, dice el versículo 2, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo veo aquí la Trinidad, veo al Padre, al Hijo y en nuestra santidad al Espíritu Santo. ¿Qué nos otorga esta posición? Según Pablo, pues claramente nos dice que tenemos un Padre en común. Yo soy hijo de Dios. Que soy santo porque, aparte de que el Señor ya me ha limpiado, el Espíritu Santo mora en mí y me ayuda en mi santificación día a día. Pero es que tenemos en común un Salvador, que es nuestro hermano Jesucristo. Y es muy curioso, ¿no? Es muy curioso cómo en este encabezamiento de la carta sacamos nuestra posición en Cristo, o como parte de la familia de Dios. Y yo lo he titulado los tres somos. Pablo está diciendo, nuestro Padre es Dios, somos hijos de Dios, somos hermanos unos de los otros, ¿no? Y yo digo, somos hijos de Dios, en la familia divina, y gozamos y participamos de la comunión del Evangelio. Por eso os dije que íbamos a hablar del Evangelio. Versículo 5.
por vuestra comunión en el Evangelio. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Tener comunión unos con otros, estamos disfrutando de la comunión, porque todos tenemos al mismo Padre, al mismo Salvador y al mismo Espíritu Santo, ¿no? Y la comunión sencillamente significa tener algo en común. Bueno, pues lo estoy diciendo, tenemos en común un Padre, tenemos en común un mismo Espíritu que mora en nuestros corazones y tenemos en común un mismo Salvador. Y también tenemos en común una vida eterna. Eso es lo que tenemos en común los que estamos aquí esta mañana, ¿no? Pero yo te sugiero una pregunta. ¿Y si no eres creyente? ¿Y si lo que aceptaste un día fue un evangelio a media o light, ahora se llama mucho, un evangelio a medida? ¿Y si te gustaba lo que te decían, pero en realidad no lo entendiste o lo entendiste mentalmente o sentimentalmente? Ahí también, ¿no? Sí. Lloran con facilidad y no solo intelectual, sino también sentimentalmente, pueden creer parte del Evangelio, pero no haber entendido el Evangelio realmente en su totalidad. No estás dentro de ese encuadramiento de santos, a todos los santos. ¿Eres un auténtico cristiano? ¿Crees que tu conversión ha sido real? ¿Que has entendido perfectamente el mensaje del Evangelio? Esta semana veía, ¿por qué digo esto, no? Os lo digo porque veía unas noticias, hay una página web que se llama, no sé si la conoceréis, Biblia Todo Noticias. ¿Habéis entrado alguna vez? Bueno, pues son noticias del mundo evangélico a nivel mundial, ¿no? Y me llamaba la atención, yo soy muy escéptico en esto, me llamaba la atención, habrá que preguntarle a Ever y Mónica si esto es verdad o no es verdad o cómo ha terminado eso. Hubo una macro campaña en Brasil, estamos hablando del año 20, el año 2020, primavera, donde hicieron un tipo campaña en varios estadios de Brasil simultáneamente y se retransmitió por internet, ¿no? Y lo que me llamaba la atención es que en una retransmisión, en esos actos que se hicieron en cuestión de 2 horas, se convirtieron, lo tengo por aquí anotado, 140.000 personas. Se entiende que hicieron el llamamiento y saldrían adelante y harían el llamado y levantarían la mano y hicieron una oración. No sé cómo se puede controlar a 140.000 personas, ¿eh? Y hacerle un seguimiento, no sé. Pero es que la noticia decía que al mismo tiempo, de los espectadores que estaban viendo directamente por internet el acto, se convirtieron, Pedro, dilo bien, 3 millones de personas en un acto evangelístico de poco más de hora y media. Pero es que si sigues leyendo las noticias, hay algo parecido en China, algo parecido en África, algo parecido en la India. Y yo decía, no sé, no quiero prejuzgar.
¿qué evangelio se está predicando? Para que haya esa respuesta. Bueno, posiblemente algo esté pasando y haya avivamiento y haya masivos, ¿no? Pero es que os digo que soy escéptico porque al mismo tiempo estaba leyendo otras estadísticas, otras encuestas. Estaba viendo una encuesta del grupo Barna, no sé si habréis sentido hablar de él, es una empresa, aquí tienen en España también una sucursal, una empresa norteamericana que se dedica a hacer encuestas. Y si tú buscas al grupo Barna, un montón de encuestas sobre la iglesia evangélica. No sé quién se la encarga, se la encargarán denominaciones, se la encargarán grupos, iglesias, no sé a qué nivel lo hacen, ¿no? Pero es curioso porque te enseñan el método que hacen. Ellos contactan con la gente, o en la calle o telefónicamente, y le hacen una serie de preguntas, no directas, sino te plantean la pregunta de tal forma que lo que quieren es saber lo que realmente tú piensas y vives, y vives la verdad, ¿no? Porque si no, no se entendería esto, ¿no? Y en una encuesta de esas realizadas por este grupo, halló que el 49% de los encuestados que profesaban ser cristianos y nacidos de nuevo, o sea, que recalcaban que eran creyentes realmente, ¿no? Creían que vivir con alguien del sexo opuesto, sin estar casado, que moralmente era aceptable. Y yo cuando leí este porcentaje digo, se queda corto. Se queda corto porque nosotros desgraciadamente conocemos en nuestro ambiente, en nuestro ámbito, conocemos a mucho. Familia nuestra, ¿no? Hoy lo raro es casarse. Bueno, ¿a qué nivel hemos llegado en la iglesia, no? Pero es que el porcentaje de hijos creyentes que en un momento dado se van de la iglesia, no quieren saber nada, abrumador. 8 de cada 10. Desgraciadamente también lo sabemos. ¿No? Algunos pueden pensar que por nacer en el seno de la iglesia, ese es el problema de nuestros hijos, que para estar en la iglesia ya son cristianos, ¿no? Otro 49% se sentían cómodos con el hecho de disfrutar de pensamientos o fantasías sexuales con otra persona. Y lo veían tan normal. Sí, es lícito. Un 33%, sobre todo las mujeres encuestadas, siempre estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de creyentes. Esta familia, cuando le encargan una encuesta sobre la iglesia evangélica, contacta con creyentes. Un 33% estaba de acuerdo en matar a un bebé mientras está todavía en el vientre de la madre. No le harían la pregunta de esta forma, pero lo averiguan, ¿no? No parece que esté todo bien en la iglesia evangélica, ¿verdad? No quiero aburriros más con muchas estadísticas. Esto lo he sacado de un libro, esta última, que se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y creo que el título es sarcástico. Creo que lo tenemos aquí. De Ray Comfort. Pero todavía hay más confusión teológica dentro de nuestra iglesia. Es alucinante. En otra encuesta, con personas que decían ser creyentes, casi la mitad de los que encuestaron en ese día o en ese tipo de encuestas creen que Satanás no existe, no es real, es una invención, es una forma metafórica que viene en la palabra, pero que no es real, ¿no?
un tercio, y esto sí que es grave, un tercio, yo me lo creo esta encuesta, un tercio sostiene que Jesús, mientras estuvo en la tierra, pecó. ¿Qué base de doctrina de salvación tenemos? Si tú crees que Jesús pecó. Y casi 2/5 de los encuestados ese mismo día manifestaban que no eran responsables de compartir su fe cristiana con los demás. Eso es trabajo de los evangelistas. Hay un informe que estuve leyendo de los bautistas del sur, en Norteamérica, un informe que ellos publicaron, y en un año concreto eran en ese momento, os estoy hablando de hace unos años, eran 11.000, a ver si lo veo, 11.500 iglesias. Entonces hacen su balance de el año de evangelización, de los creyentes que han surgido, las personas que han no sé, que han aceptado al Señor o que han manifestado el deseo de aceptar al Señor. Y en esas 11.500 iglesias hubo de contacto, digo, no contacto de personas que llega y se va, sino que profesaron fe, que dijeron yo quiero, ¿no? 294.748 convertidos, dice el informe. Poco tiempo después comprobaron que solo 14.337 se reunían. Se perdieron 280.000, un 95%. Un demoledor en las citas, ¿no? Bien por grandes campañas o bien por el esfuerzo de las iglesias locales en la evangelización, entre el 80 y el 90% de las personas que llegan a la iglesia desaparecen. Con el tiempo desaparecen. Yo me acuerdo cuando empezó, porque llegamos a Torre del Campo prácticamente cuando estaba empezando aquello con Karen. Ella se fue a Norteamérica y yo me quedé allí. Vi desfilar a mucha gente. Cuando Karen estaba allí, había un grupo de sobre todo mujeres, ¿no?, que supuestamente se habían convertido. Me acuerdo de muchos nombres. Quedaron unas cuantas. Bueno, llegó un momento en que quedaron 3 y había un grupo, yo recuerdo, de lo menos 14 o 15. Si hace el porcentaje, ¿no? Esto nos debe de hacer reflexionar de qué clase de evangelio estamos transmitiendo o predicando. Muchas veces tenemos oportunidad de hablarle a alguien y le transmitimos lo que nos deja decirle, ¿no? Pero a veces un evangelio achuchado, rápido, y empezamos por las buenas noticias y no le hablamos primero de las malas noticias, que es un pecador y que necesita el evangelio, y hablamos de que Dios es maravilloso y tiene un plan perfecto para ti, ¿no? A veces presentamos un evangelio que promete que vas a tener salida de todos tus problemas, ¿no? Ahí hay una pancarta al lado del frigorífico que Jesús quiere llenar tu vacío. No estoy de acuerdo. No sé si vosotros estáis o no. Hablando de Torre del Campo, no voy a decir el nombre, todos lo conocéis, de aquellos primeros jóvenes que llegaron a la iglesia, invitados por otros, amigos de otros. Recuerdo que entró un día uno que fue derecho en busca mía. No sé si es que le dijeron, Pedro, al que... Y me dijo claramente, tengo un problema físico,
evidentemente se le notaba el problema a primera vista. ¿Este Dios puede quitármelo? Creo recordar que ya había tanteado los testigos de Jehová y algo más, ¿no? Todos lo conocéis. Este Dios puede, a mí me pilló de sopetón. Digo, Dios es poderoso, puede quitarte cualquier cosa. Pero recuerdo que le dije, a Dios lo que le interesa ahora mismo es salvar tu alma, no tu defecto. Luego Dios dirá, ¿no? Parece que me hizo caso, que surgió bien, que hice bien mi trabajo de predicar el Evangelio, porque hoy está. Y luego me pidió que los casara, y los casé. Y los apreciamos, los queremos, mucho, ¿no? ¿Cómo iba a decirle yo a aquella persona que sí? ¿Cómo iba yo a comprometerme a decirle que mi Dios iba a quitarle su problema? A veces predicamos así el Evangelio. Dios, ¿tienes problemas con la droga? Dios te va a limpiar y te va a dejar nuevo. ¿Que tienes problemas con el alcohol? Dios lo va a hacer de una forma fulminante, ¿no? ¿Que no tienes trabajo? Seguro que Dios te lo busca rápidamente. Son cosas añadidas, que Dios puede hacerlas, pero ese no es el fin del Evangelio. Nosotros no podemos predicar a una persona que a lo mejor tenemos unos minutos con ella y no vamos a volver a verla. No podemos engatusarla con ese sentido. No podemos presentar un Evangelio que quita todos los problemas y decirle a una persona, Dios tiene un plan maravilloso para ti y va a pensar no sé, en qué va a pensar, ¿no? Ya hablaremos de esto con tiempo. Nadie puede prometer que Dios va a solucionar sus problemas de la noche a la mañana. Nadie puede prometer que el camino del creyente sea un camino de rosas. Por lo menos lo que yo veo en Filipenses es que el camino de Pablo era el evangelio que él llevaba, bueno, como ya ha dicho Juan, ¿no? Él estaba sufriendo. Anda que si presenta un camino de rosas, le dice, pero bueno, ¿qué dices? Un encarcelado me está diciendo que hay libertad. Y no podemos decir que Dios soluciona absolutamente todo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas y nuestro entorno. Estábamos hablando de la comunión del Evangelio. No podemos entender lo que es la comunión del Evangelio si no eres un auténtico cristiano. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo a los filipenses. No vais a entender ni papa de los que os voy a escribir si no eres un auténtico cristiano. Por eso dice a los santos. A los santos. A todos los santos en Cristo Jesús. No se deja ninguno de la iglesia, ¿no? Pero a todos los santos en Cristo Jesús. Si no está encuadrado ahí, va a entender muy poco. No es tener mi nombre ahí en el libro que tenemos de membresía, tenemos el nombre de mucha gente. Ser un santo en Cristo o ser un verdadero cristiano no es tener nuestro nombre ahí, es tenerlo en otro sitio, ¿no? En el libro de la vida. Ser creyente realmente no es estar en un culto esporádicamente de vez en cuando o compartir algo. Eso no es ser creyente. Puedes tener sentado a alguien al lado tuyo y espiritualmente tenerlo a kilómetros. Porque no es un creyente auténtico y no puedes tener una comunión real con él. Puedes tener a otro hermano a kilómetros y kilómetros y tener comunión con él verdadera y real. Eso se nota, ¿no? Hemos estado conectados con los brasileños un montón de tiempo, ¿no? Y hemos sentido esa cercanía y esa comunión a pesar de la distancia, ¿no?
Bueno, eso le pasaba a Pablo. Pablo estaba en Roma, Filipo estaba no sé a cuántos kilómetros, y él tenía una relación de comunión tan real y satisfactoria con ellos que la disfrutaba. Por carta. Nosotros hoy tenemos el internet, ¿no? Comunión en el Evangelio. Pablo usa 3 pensamientos que describen la verdadera comunión cristiana. A ver si nos identificamos con ellos. Versículo 3, ¿qué dice? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que me acuerdo de vosotros. A veces nuestra vida es tan complicada y de tanto sufrimiento, nuestras circunstancias tan peculiares, malas, como queramos decirle, que es muy difícil que nos acordemos o pensemos en los demás. O te metes en ti y solo ves tu problema. No tienes empatía con los problemas de los demás. Pablo, ya lo ha dicho Juan, estaba preso. Precisamente el recuerdo de Filipo no creo que fuera muy alegre. No creo que dijera, voy a recordarla, porque pasó a las de Caín allí. Fue azotado, metido en la cárcel, Pero Pablo dice una cosa: si yo no hubiera sido azotado y metido en la cárcel, no hubiera conocido al carcelero de Filipo, que se convirtió. Y ese recuerdo sí le traía alegría y gozo. Acordaros que la idea central de Filipenses es el gozo, como Juan ha dicho, la alegría, ¿no? A pesar de las circunstancias, ¿no? Pablo, con cada recuerdo que tenía de sus amigos filipenses y de los días que pasó en Filipo, le traía gozo. No se acordaba de los malos ratos, pero se acordaba de los buenos. Se acordaba de Lidia, cómo lo acogió, ¿no? Cómo le dio, lo hospedó, Se acordaba de aquella joven endemoniada que la libró de aquel demonio, ¿no? De cada uno. Empieza diciendo todos los santos en Cristo que están en Filipo. Yo creo que cuando Pablo dice, me acuerdo de vosotros, yo creo que Pablo cerraba los ojos y estaba viendo la cara de cada uno de ellos, ¿no? Eso es la comunión en el Evangelio. Eso es la comunión en el Evangelio. Esa es la comunión del Evangelio, que decía el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Y siempre os tengo en mi mente. Siempre os tengo en mi mente. Yo creo que deberíamos de practicar esto más, ¿no? A veces dedicamos tanto tiempo a nosotros mismos que no le dedicamos el suficiente a otros hermanos nuestros que están en malas circunstancias y tenemos que acordarnos de ellos para animarles y para decirles que estamos cerca, ¿no? Y que tenemos gozo de estar con ellos. Segundo pensamiento que Pablo nos dice, el cómo tener la comunión del Evangelio unos con otros. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Oye, la mente es una cosa. Tú te puedes acordar de alguien, estará pasándolo mal, oro por él, lo pido, pero tenerlo en el corazón ya es otra cosa, Puedes tener a alguien en la mente, pero no tenerla en el corazón, ¿no? Bueno,
Él mismo, Pablo, dijo que vuestro amor no sea fingido, sino sincero. Y cuando hay un amor sincero, no se puede esconder. Cuando el amor es fingido, se nota de momento. Y si tenemos un amor sincero, y lo demostramos, da evidencia de nuestra propia salvación. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, si tú amas a tu hermano, es una evidencia de nuestra propia vida eterna, de que has entendido perfectamente el Evangelio. El amor es el lubricante espiritual que hace que la maquinaria de las relaciones dentro de la iglesia pues trabaje sin problemas. A veces nos molestamos unos a otros, nos chinchamos, nos fastidiamos, sin querer, malentendido. Pero si hay amor, todo se perdona. Todas se perdonan. Hemos dicho que Pablo decía a todos los santos, ¿no? Pablo usa esa frase por lo menos 6 veces en este capítulo primero. No quiere dejar a nadie fuera. A veces en nuestras relaciones nos cuesta tener relación más que unos con otros, ¿no? No sé, por nuestro carácter, por afinidad, por lo que sea, nos llevamos mejor unos que otros, ¿no? No es que nos rechacemos, pero no pasa al mismo tiempo o tiene ese feeling unos más con otros, ¿no? Y más si no han hecho algo, ya lo hacemos la cruz, ya lo hacemos la cruz, ¿no? Y usamos el falso perdón, ese que dice, perdono pero no olvido, ¿no? Perdono pero no olvido. Bueno, yo creo que eso es una anomalía espiritual de nuestra vieja naturaleza, ¿no? Por otra parte, casi es lógico porque no está en nuestra naturaleza el perdonar. En nuestra naturaleza caída, que la llevamos todavía a cuestas como una mochila, ¿qué es lo que está? La venganza, el recelo, el ya te la pagaré, parte negativa, ¿no? Pleito, el perdonar no es natural. Y cuando Dios nos habla del perdón, no está diciendo que el perdón sea nuestro, salga de nosotros, porque es que no puede salir, porque no está en nosotros, ¿no? ¿Qué nos dice Él? Perdonaos como yo os perdoné a vosotros. Es un perdón que solo lo puede otorgar Cristo. Cristo a través de nosotros. Y entonces, cuando tengas que perdonar a alguien, mira a Cristo. Mira a Cristo. Voy terminando. Tampoco está en nosotros la capacidad de producir amor. Nuestro amor es muy imperfecto. Nuestro amor es muy imperfecto, muy limitado, muy distorsionado, muy egoísta. El amor verdadero, del que la Biblia nos habla, es algo que Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Pablo amaba a su amigo filipense. ¿Qué dice el versículo 8? Porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros, a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y no era que
el amor de Pablo lo canalizaba a través de Jesucristo, sino todo lo contrario. El amor de Cristo era canalizado a través de Pablo a su amigo filipense. ¿Entendéis la diferencia? No es algo nuestro. Yo creo que si hay una buena disposición a perdonar a otros, pues podremos avanzar en este sentido. Dice Primera de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. No el nuestro, el de Cristo. ¿Qué dice? ¿Recordáis el texto? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Un buen baremo para medir nuestro amor es si hay una buena disposición a perdonarnos unos a otros. Y el tercer pensamiento que Pablo da a los filipenses para realmente conocer si están en comunión con el Evangelio, es que dice: os tengo en mis oraciones. Os tengo en mi mente, en mi corazón y en mis oraciones. Si lográramos nosotros hacer esto, unos con otros, podríamos decir: yo tengo comunión contigo en el Evangelio. Pablo pide a Dios que ellos también puedan tener un carácter maduro, sincero, genuino, sin doblez. El tipo de carácter que puede pasar la prueba en el día de Cristo. Eso lo tenemos en el versículo 9. Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. ¿Quién no quiere ser eso, no? Bueno, empezamos hablando los tres cómo, ¿recordáis? Cómo hemos sido llamados a tener comunión en el Evangelio. El segundo sería que también, como somos siervos, participamos en el progreso del Evangelio. Todos somos responsables de la difusión del Evangelio, no como en la encuesta esa que dice eso es para unos pocos. No, a mí no me llame. Todos hemos sido llamados a testificar y predicar el Evangelio. Nuestras circunstancias no deben de ser una excusa. Piensa que Dios utiliza tus circunstancias para que predique el Evangelio. Eso hay que tenerlo muy claro. El ejemplo lo tenemos en Pablo. Pablo dice: a mí me hubiera gustado ir a Roma libre por las calles predicando el Evangelio, y Dios dice: ahí en la cárcel. Bueno, pues no saben las oportunidades que estuvo estando en la cárcel de predicar el Evangelio. Infinitas, infinitas. Así que Dios utilizó las circunstancias de Pablo, ¿por qué no las nuestras? Y el tercer, somos, primero, como somos hijos de Dios, tenemos comunión en el Evangelio. Segundo, como somos siervos, tenemos que participar en la difusión del Evangelio. Y tercero, también, como somos soldados del Evangelio, defendemos el Evangelio. Que ese es el tema de nuestro próximo sermón. Los sermones de Pedro en Filipenses no tienen un punto final, siempre es un punto y aparte, y seguido, ¿no? Punto y seguido, ¿no? Así que espero que nos ayude en las pequeñas reflexiones que sacamos de Filipenses en nuestra vida espiritual, ¿no? Amén.